Kathleen Budd. Soy coordinadora del Fondo de Respuesta Rápida en Internews y les doy la bienvenida al primer encuentro de la serie Claves de Salud, que es una colaboración entre el Fondo de Respuesta Rápida y la Red de Periodismo de Salud del Health Journalism Network de Internews para mejorar la información que generamos sobre la pandemia de COVID-19. El Fondo de Respuesta Rápida es una iniciativa impulsada por Internews, por Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios para dar apoyo financiero y técnico a medios y comunicadores afectados por la pandemia en la región de América Latina y el Caribe, para que estos continúen su labor informativa y sigan informando sobre la pandemia. La tercera convocatoria para aplicar al Fondo de Respuesta Rápida se encuentra abierta y hasta el próximo viernes 15 de octubre. Y pueden consultar las redes de cualquiera de las organizaciones convocantes para tener más información al respecto. La Red de Periodismo de Salud es una comunidad global de periodistas y comunicadores que tienen interés en acceder a capacitación y recursos especializados para mejorar el impacto y el alcance de su cobertura en salud y pueden también consultar esta iniciativa y ya en el chat les pondremos el enlace para acceder a esto. Pueden convertirse en un miembro de la Red de Periodismo de Salud a través de un registro sencillo y también les mandaremos el registro para el chat, el enlace para el registro en el chat. Esta charla es la primera de 4 que tendremos como parte de la serie Claves de Salud y los temas que vamos a tratar en estas charlas fueron determinados a partir de algunos de los insumos que nos dieron beneficiarios del Fondo de Respuesta Rápida, a quienes agradezco mucho por su tiempo, además de algunas prioridades que identificamos a partir de la evolución de la pandemia en la región de América Latina y el Caribe y en el mundo. Esta sesión se desarrollará en 2 partes. Iniciaremos con una charla con nuestro invitado Alfredo Corel y posteriormente les invitaremos a hacer sus preguntas y lo podrán hacer levantando la mano en el chat de Zoom o también en Facebook o en Twitter. Si nos están viendo por ahí, tenemos colegas monitoreando los chats ahí también. Pueden también tuitear sobre esta conversación usando el hashtag Claves de Salud y les informo que esta sesión está siendo grabada para estar disponible posteriormente para aquellas personas que no se pudieron unir en este horario. Y sin más, para presentar a nuestro invitado y dar inicio al encuentro, le voy a ceder la palabra a Graciela Almendral del Río. Ella es periodista especializada en información científica, salud y medicina humanitaria y actualmente es mentora sobre pandemias en Internews y también comentarista sobre COVID-19 en varios programas en la cadena de televisión nacional La Sexta en España. Así que Graciela, te cedo la palabra. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias Kathleen y encantada de saludaros a todos. Buenos días, buenas tardes, porque estamos desde muchos países. Nosotros ahora mismo en concreto yo estoy desde España y aquí son ahora mismo las 4 de la tarde. También está nuestro invitado en España, en Salamanca. Buenas tardes, Alfredo. Y Alfredo... Buenas tardes, Graciela, pero no me cambies de sitio, estoy en Valladolid. Ay, perdón, en Valladolid te he cambiado, muy cerquita, pero no, en Salamanca te he cambiado. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este primer encuentro sobre salud. ¿Por qué hemos invitado a Alfredo Corel? Pues mira, para los que no le conocéis, aquí en España y en otros países se ha convertido digamos que en el auténtico divulgador sobre el sistema inmune. Alfredo Corel estaba, bueno, cuando llegó el confinamiento aquí en España, estaba en su casa y empezaron los medios de comunicación a pedirle entrevistas para que explicara, bueno, estábamos todos, ¿no? Todo el mundo atentos a lo que estaba ocurriendo, sin entender muy bien qué estaba pasando con este virus, qué tipo de infección nos estaba provocando, qué pasaba después de la infección, bueno, todas las dudas que teníamos sobre el sistema inmune. Alfredo estaba en casa y dijo, bueno, ¿cómo empiezo a explicar algo tan sumamente complicado o aparentemente tan complicado como el sistema inmune para todos los públicos y para todos los medios de comunicación, para todos los periodistas? Y entonces empezó a utilizar personajes de Star Wars porque tenía un ajedrez en casa con todos los personajes y empezó a utilizarlos. Poco a poco Alfredo empezó a hacerse muy conocido en los medios de comunicación, en las televisiones, prácticamente yo creo que lo han entrevistado en todas las televisiones de España, también en la radio,
Y a raíz de estas intervenciones, aparte de que todos hemos aprendido muchísimo, él se ha convertido en un gran divulgador del sistema inmune muy, muy, muy conocido. Puedo deciros que explica el sistema inmune como si fuese un capítulo de Star Wars y que algunos de sus personajes, como el coronavirus, que ahora nos lo va a enseñar, que lo tiene por ahí, si buscamos en un buscador de internet, aparecen millones y millones y millones de resultados con su cara y con el coronavirus. Así que, Alfredo, nuevamente muchísimas gracias y voy a empezar yo, si te parece, planteándote dos primeras preguntas sobre las vacunas, aunque, como recordamos a todos, este encuentro está abierto y el objetivo está abierto a todos y el objetivo es que preguntemos cualquier pregunta, cualquier duda que tengamos, por básica que nos pueda parecer. El objetivo es mejorar la información y mejorar la formación que tenemos todos los periodistas que tenemos que informar sobre la pandemia. Por lo tanto, es un momento muy especial. Alfredo está muy acostumbrado a explicar todo y lo va a hacer con sumo placer. Y de verdad os invitamos a todos a que planteéis vuestras preguntas de forma abierta, con absoluta tranquilidad, porque esta es una comunidad que busca eso y Claves de Salud busca específicamente eso, que todos aprendamos más y nos formemos más para mejorar nuestra información. Y Alfredo, yo con la primera pregunta que te quiero hacer es relacionada con el tema de las vacunas. Dependiendo del país, estamos consiguiendo mayor tasa de vacunación, otra menor tasa de vacunación, vamos muy lentos globalmente, pero bueno, nos hemos dado cuenta que pasados los meses, y aunque estemos vacunados, podemos volver a infectarnos e incluso, en algunos casos, incluso desarrollamos síntomas. ¿Significa eso que las vacunas están dejando de ser eficaces? Bueno, Graciela, muchísimas gracias a Internews por invitarme, a ti por hacer de madrina de este encuentro, y que lo que no está funcionando a nivel internacional, que es la colaboración y la cooperación para conseguir lo que decías, que haya una tasa de vacunación alta en todo el mundo, pues que al menos en comunicación, en información, lo consigamos. Entonces me parece una iniciativa preciosa. Estoy muy honrado de que me hayáis invitado a inaugurar esta serie. Y contestando a tu pregunta ya concretamente, el hecho de que estemos vacunados y nos sigamos infectando, ¿significa que las vacunas no son eficaces? No. Ninguna vacuna nos libra de la muerte, pero ni ninguna vacuna de COVID ni ninguna de las otras que tengamos cada uno en nuestros calendarios vacunales. Hay distintos parámetros que se miran cuando se diseña una vacuna. Uno de ellos es la seguridad, y la seguridad hace referencia a los efectos adversos que pueden sufrir las personas a las que se les inocula. Entonces, tiene que ser muy segura. Para llegar al mercado una vacuna tiene que haber pasado pruebas en laboratorio y luego pruebas en 2 modelos de animales distintos. Y luego 3 fases de ensayo en humanos, fase 1, 2 y 3, en los que cada vez hay más participantes y en los que nos seguimos asegurando que los efectos adversos son mínimos y son en la inmensa mayoría de los casos muy leves. Y luego sigue vigilándose una vez que ya el producto se administra a toda la población, en la llamada fase 4, en la que se sigue monitorizando estos efectos adversos, su frecuencia, su gravedad en la población. Así que la seguridad es el primer parámetro en la definición, y luego vienen las eficacias. Y las eficacias, aquí solemos equivocarnos un poco al hablar de la palabra eficacia, porque hay 2 tipos de eficacia. Está la eficacia de padecer la enfermedad, una vez vacunado, la posibilidad de que yo tenga de padecer la enfermedad, tener síntomas. Pero hay otro segundo nivel de eficacia, que es el más importante en este caso y que es el que se puso como objetivo en casi todas las vacunas de esta pandemia, que es la eficacia para que me hospitalicen frente a una hospitalización, es decir, tener una COVID severa que pueda conducir a la UCI y en última instancia a la muerte. Entonces, las eficacias de prácticamente todas las vacunas que hay en este momento en el mercado, en esta eficacia relativa a ingresar, tener COVID grave y protegernos de una enfermedad incluso letal, están por encima del 85%. Y en las de RNA y en las de adenovirus muy próximas al 100%, 90 y muchos %. Y luego la otra eficacia,
La otra eficacia, que es la que más habitualmente hablamos, es la eficacia de a pesar de estar vacunado, poder sufrir una enfermedad leve, una enfermedad con síntomas. Muchas veces va a ser asintomática la infección, pero puede ser que en algún caso podamos tener síntomas. Y esa eficacia es la que, bueno, pues en algunos casos de las de inactivado, Sinopharm, por ejemplo, está en un 55%, Janssen está en un 66% con la unidosis, AstraZeneca está en un 78-80%, Sputnik está en un 92%, Moderna está en un 94 y pico por ciento y Pfizer está en 95%. Y esa es la eficacia, insisto, de a pesar de estar vacunados, las posibilidades de no tener la infección sintomática. Es decir, lo contrario, lo que nos falta hasta el 100% son las posibilidades de tener algún síntoma. Así que hasta incluso con la de Pfizer, que es la que tiene más eficacia, que es un 95%, si yo me vacuno, un 5% de los vacunados van a tener síntomas. Y eso no significa que la vacuna no sea eficaz. Claro, con las tasas de transmisión que ha habido en la inmensa mayoría del mundo, en todos los países, con este nivel de incidencia que hemos tenido, lo raro sería que hubiéramos encontrado que hubiera habido una eficacia al 100%. Hemos visto todas las excepciones. O sea, tenemos millones de infectados en los últimos meses, entonces hemos visto lo habitual, lo frecuente y lo infrecuente y lo rarísimo. Hemos visto todos los casos. Entonces no podemos pensar que porque de pronto personas vacunadas tienen algún síntoma, esto significa que la vacuna no está funcionando. No sé si te he contestado sí me has contestado. a lo que me querías preguntar o quieres que profundice en alguna cuestión más. No, te hago una segunda pregunta sobre la primera pregunta. O sea, entonces entiendo que yo estoy vacunado, o sea, estamos vacunados, nos enfrentamos al virus, el sistema inmunológico reacciona porque ya está preparado, ha reconocido al virus y va a reaccionar, aunque a lo mejor no lo suficientemente como para que evitemos el desarrollo de algunos síntomas, pero estamos evitando lo más serio, que es la hospitalización, los cuidados intensivos y los fallecimientos. Entonces, una vez que volvemos a entrar en contacto con el virus, es casi como volvernos a vacunar, sería casi como la tercera dosis de la vacuna, o ese encuentro con el virus nos vuelve a ayudar a reforzar el sistema inmunitario, a defendernos mejor. Sí, pero antes de contestarte, te voy a recontestar a la primera de un modo un poquito más eficaz probablemente. Y es que se me ha dejado en el tintero al contestarte una cuestión, y es que esas eficacias que están en los viales y que están en los medios de comunicación son relativos a la variante original. Son relativas a la variante original, a la variante que se origina o que se detecta por primera vez en Wuhan y que ha ido cambiando. Desde el minuto cero ha ido cambiando y ha habido una serie de variantes que se han hecho dominantes en algunos momentos de la pandemia, algunas en todo el planeta y otras ha sido más regional, ¿no? Su predominio. Pero bueno, pues la alfa, que fue la que llamábamos británica, se hizo dominante, por lo menos en toda Europa, hace unos meses, en diciembre, en concreto del año pasado, a partir de diciembre. Y frente a esta variante, las vacunas siguen teniendo una eficacia prácticamente idéntica a la original. Luego hemos tenido alguna, y perdonadme que diga los nombres porque no es ningún tipo de marcar, es que no me sé los nombres nuevos, digo los nombres de los lugares donde se originaron las variantes porque esto me lo sé mejor. La brasileña también está prácticamente cubierta por estas vacunas. La sudafricana es la que tiene algún escape, sobre todo con la vacuna de AstraZeneca. Se vio que la protección de la vacuna de AstraZeneca frente a esta variante había caído en eficacia muy alta esa caída, y eso hizo que en este país, en Sudáfrica, no se desaconsejara utilizar esta vacuna, por ejemplo. Más recientemente, con origen en la India, la variante Delta, o detectada en la India, la primera vez la variante Delta es la que al menos en toda Europa se ha hecho dominante y es la que en este momento sé que es la más frecuente en España, al menos. Y frente a esta variante parece que siguen funcionando razonablemente bien todas las vacunas, si bien su eficacia ha podido caer ya un poco. Es decir, yo, por ejemplo, que estoy vacunado, después de estar vacunado y además con las dos pautas, he sufrido la COVID-19,
previsiblemente por la variante Delta. No se acabó de poder etiquetar, aunque todos los datos indicaban que iba a ser la Delta, pero no hubo muestra suficiente para poder etiquetar la variante desde el punto de vista médico. Y como yo, ha habido muchos casos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que yo he tenido una enfermedad pues como si fuera un catarro, como si hubiera tenido unos síntomas de catarro 4 días y nada más. Y esto ha sido toda la COVID-19 que yo he pasado. No sé qué hubiera pasado si hubiera tenido la infección sin ninguna vacuna previa. Lógicamente no puedo adivinar esa situación, pero sabemos que la inmensa mayoría de la gente de la COVID sale incluso de modo asintomático. Solo un 15% aproximadamente de las personas que sufren la infección son las que tienen síntomas severos y que le pueden llevar a hospitalización. Y con la vacuna, ese 15% se ve reducido bueno, pues a un 5% como mucho. Es decir, que nos está evitando enfermedad severa, enfermedad grave, ingreso hospitalario y saturación de nuestros sistemas sanitarios, en definitiva. Entonces, esto enlaza con lo que me preguntabas o repreguntabas ahora, que es qué pasa si yo, estando vacunado, de pronto tengo la infección. Pues lógicamente tengo una dosis de refuerzo. O sea, no olvidemos que las vacunas en el fondo es un simulacro de una infección. Y es incluso, en algunas cuestiones, alguna vacuna puede ser más potente estimulando el sistema inmunitario que la propia infección. Esto va a variar dependiendo del agente infeccioso y va a variar dependiendo del diseño de la vacuna. En el caso del COVID, que estamos hablando, pues la infección promueve mucho la inmunidad que llamamos de mucosas, de vía de entrada en nuestro organismo, porque es la vía por la que entra el virus, por la vía respiratoria. Entonces me va a dejar una defensa muy fuerte en ese muro, en esa muralla de primer acceso. ¿Va a dejarme algo en sangre? Sí. Me va a dejar también células de memoria en mi sangre circulando por si de pronto tengo la infección otra vez. Pero a diferencia de esto, las vacunas, como sabéis, las inyectan intramuscularmente, no hay de momento vacunas de COVID por vía nasal, y esa inyección intramuscular hace que tenga una defensa en sangre muy potente, muy potente, pero en cambio la defensa mucosa es más ligera. Y esto es uno de los motivos por los que, a pesar de estar vacunado, puedo tener una ligera infección, incluso asintomática, sin ningún síntoma clínico, y ser transmisor durante muy poco tiempo, a lo mejor un día o pocas horas, ser transmisor del virus. En cuanto mi sistema inmunitario de sangre se entera de esa infección, llegan las tropas ahí a la zona de entrada y lo bloquean. Pero durante igual 24 horas pues puedo estar ahí infectando mis células de la vía respiratoria y pudiendo yo infectar a las personas con las que estoy conviviendo. Así que todo suma. 2 dosis de vacuna y una infección son como 3 dosis. Y hay personas que además incluso esta situación le reforzará, porque os he dicho, la natural refuerza mucho la vía de entrada y en cambio la vacuna refuerza mucho más la vía intravenosa. Probablemente la combinación, y de hecho la combinación está estudiada en un par de estudios en Inglaterra, en Reino Unido, que personas que habían pasado en el orden contrario. Si yo he pasado la infección, ¿me debo vacunar o no? Yo de entrada dije que no hacía falta vacunar, que en ese momento que teníamos una escasez de vacunas tan brutal como había en diciembre y enero, que las personas que habían pasado la infección eran las últimas a la cola, necesariamente para ponerse una vacuna, que esas dosis las usarán personas más vulnerables, ¿no? Y conseguimos que al menos nuestro gobierno hiciera una modificación de la pauta diciendo que había que esperar 6 meses y a los 6 meses de haber pasado la infección se pondría solo una dosis. Bueno, esto estaba basado en un estudio inglés que habían hecho en personas que habían pasado la infección y luego al ponerles una dosis, las defensas que generaban eran bestiales. Eran mucho más que las de las personas vacunadas. Es decir, que la infección es una dosis de vacuna, pero además por todo lo alto. Por todo lo alto. Muy bien, vamos a pasar a alguna de las preguntas que nos están haciendo las personas que están ahora mismo asistiendo. Simplemente te quería hacer una pregunta muy rápida, sobre todo para tener la oportunidad de que nos empieces a enseñar a algunos de los personajes de este mundo de la infección, fundamentalmente el coronavirus, que sé que lo tienes por ahí, y sabemos que la infección de este virus, del SARS-CoV-2 o el coronavirus en este encuentro, la vía de entrada es la del sistema respiratorio superior. Si es así, ¿por qué las vacunas no son intranasales? ¿Por qué estamos utilizando unas vacunas intramusculares?
Bueno, porque el desarrollo de vacunas intranasales es muchísimo más complejo. Al tener una vía de entrada tan próxima al cerebro, una de las cuestiones que hay que demostrar, pero con una cantidad de experimentación tremenda, es que no llegan, que no pasan la barrera hematoencefálica y esa vacuna no llega al cerebro de ninguna de las maneras. Claro, esto te puedes imaginar que hay que demostrarlo previamente en distintos modelos animales y con distintas técnicas. Así que es un hándicap mayor. O sea, una vacuna tiene que tener una seguridad, como os he dicho al principio, muy alta, es decir, demostrar que no nos produce un número elevado de efectos adversos, pero es que en el caso de que la administración sea intranasal, pues tenemos además que asegurarnos que no llega de ninguna de las maneras al cerebro. Y voy a sacar el coronavirus, pero espérate que cojo aquí el rudimento de los anticuerpos, porque una de las cosas que además quiero que os quede clara, porque está apareciendo en la prensa, en todos los lados, es que se está midiendo la presencia de anticuerpos en nuestra sangre como única indicador de que tenemos inmunidad, y es una cuestión absolutamente falsa. Si tuviéramos anticuerpos en sangre para todas las enfermedades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, nuestra sangre sería gelatina. O sea, las proteínas de los anticuerpos aumentan en respuesta a la infección o en respuesta a la vacunación, pero pasados unos meses tienen que decaer. Y eso es absolutamente natural. Y eso se nos está en este momento vendiendo como que hay una pérdida de eficacia de la vacuna. Cuidado con esto, eso es un concepto importante. Y bueno, saco aquí el coronavirus, que esto ya es la versión evolucionada. El Darth Vader original lo tuve que guardar porque ese ajedrez empezó a sufrir, era de resina, se me empezaron a romper las espadas láser y todos los elementos de las piezas, y al final tuve que transformarlo a elementos que pudiera manejar, que pudieran viajar conmigo de plato en plato. Y bueno, pues un virus tiene una serie de proteínas en su superficie o en su interior. En este caso están todas en la superficie. Y las células que van a infectar, que en el caso del coronavirus son células de las vías respiratorias, pues fijaros, esta célula, que es la que he usado de ejemplo todos estos meses, bueno, pues es una caja transparente y lo que tiene es una puerta. Todas las células tienen multitud de cerraduras en su superficie que pueden ser abiertas por distintas estructuras. En el caso del coronavirus, tiene una proteína que ya sabéis todos, que es la proteína S, la espiga, la spike, cuyo receptor está en las células de las vías respiratorias. Entonces, esta unión de la roja con el rojo abre la célula y permite la entrada del virus en el interior. ¿Vale? Entonces, los anticuerpos que se producen tanto si tenemos infección natural como si nos vacunamos van a intentar bloquear este mecanismo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues voy a sacar otro virus. Bien, y los anticuerpos que reconocen a la proteína roja, bueno, pues los tengo aquí de rojo. Los que reconocen a la proteína verde o a la proteína azul, pues los podemos producir. Y fijaros que estos serían los anticuerpos de una infección, porque un virus, si me infecta, tiene todas sus estructuras, es completa, la partícula viral está completa. Con lo cual, si un virus me infecta, yo voy a producir anticuerpos frente a todas las estructuras de este virus. No me caben en la mano, pero aparte del azul y el rojo, pues tendré anticuerpos amarillos y verdes frente al virus. Estos anticuerpos me voy a quedar con uno, el rojo, que es el protagonista principal. Estos anticuerpos tienen dos, es que les he puesto dos pinzas, tienen dos zonas de interacción con el organismo, con el microorganismo al que van dirigidos. Entonces, el anticuerpo, en este caso rojo, se uniría a la proteína roja, ¿vale? Y esta unión es lo que llamamos neutralización. Voy a ponerlo de lado. ¿Veis? Aquí lo dejaría el anticuerpo unido a la proteína roja. ¿Y por qué esto lo llamo neutralización? Porque ahora esta proteína roja ya no se puede acoplar en su cerradura. Tiene el anticuerpo unido. Es imposible que entre en la cerradura. Y esto es a lo que llamamos neutralización. Por eso son tan importantes los anticuerpos, porque se unen a la proteína concreta frente a la que van dirigidos el virus e impiden, en este caso, que infecte. Entonces, en el caso del coronavirus, como veis, ha habido dos tipos de vacunas. Las que han usado
partículas completas del virus, que estas en España en concreto, en Europa en general no han llegado, son las de producción china, básicamente, creo que también hay alguna en India, pero sí que en algunos países de Iberoamérica se han puesto la de Sinopharm, por ejemplo, que es la china, es un virus inactivado, es el virus entero. Y os voy a enseñar un virus un poquito más grande, que tengo por aquí, para que veáis un poco cómo es su estructura genética. Este ya es un virus más grande y aquí ya me permite tener cosas en el interior. Como veis, de nuevo se repiten las proteínas rojas, las azules, las amarillas y las verdes, ¿vale? Esto es igual que el pequeñín, pero este me vale para que veáis un poco cómo es la estructura del material genético del virus. El material genético del virus, y como veis tiene exactamente los mismos colores, el rojo, el amarillo, el azul y el verde, es un ARN o RNA, un material genético, donde, bueno, pues en la parte azul está la información de la proteína azul, en la parte amarilla la información de la proteína amarilla, y así sucesivamente, la parte verde y la parte roja. Entonces, esto entra en nuestras células. Cuando el virus nos infecta, este material genético entra en nuestras células y utiliza toda nuestra maquinaria. Es, digamos, un parásito. Este material genético coge todas las proteínas y las enzimas que necesita de nuestras células, de las que infecta, y ellas son las que sintetizan el virus. Esto no puede hacer virus por sí solo. Tiene que meterse dentro de nuestras células y es nuestra célula infectada la que se pone como una máquina. Entonces, algunas de las vacunas de COVID, como os decía, lo que han hecho es coger el virus entero y, digamos, inactivar sus genes, como que los quito de en medio, con lo cual infecto con esto, con las proteínas y la cubierta. Esto es Sinopharm. Este tipo de diseño son vacunas que se llaman inactivadas y es Sinopharm y alguna más, pero la más utilizada con mucha diferencia es esta. ¿Qué otras estrategias ha habido de vacunación? Bueno, pues esta, en principio, la de Sinopharm, en mi criterio, también la de Abdala, que es la cubana, está basada en este tipo de estrategia. Estas, en un criterio, digamos, clásico de vacunología, parecían las más idóneas, porque reproducen casi la totalidad del agente infeccioso. Son muy parecidas, son modelos que se han usado para muchas vacunas en el pasado, pero se ha visto que la eficacia no es tan alta con estas vacunas con respecto a las más modernas. El por qué, para mí en este momento es un poco misterioso. Yo creo que también ha variado porque ha habido muchos puntos de fabricación, se han hecho en escala en distintos países por un lado, y también en algunos países que se han utilizado y la eficacia ha sido más baja. Por ejemplo, Sinopharm, creo que uno de los sitios más bajos ha sido en Chile, y yo no sé si habrá por aquí alguien de Chile. Eso probablemente respondía a que, bueno, pues a lo mejor en Chile estaba predominando mucho ya en ese momento la variante brasileña, y entonces con la variante de Wuhan, que era con la que se estaba infectando, pues no se consiguió una eficacia mayor de un 55%. Pero ha sido el primer modelo de vacuna. ¿Qué es lo que han hecho el resto de marcas? Sputnik, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, sobre el RNA completo del virus han cogido, solo han aislado el trozo rojo. Han aislado el trozo rojo, lo han separado y han trabajado con esta estructura. Y de esto se ha trabajado de muchas maneras posibles, pero voy a resumir dos, que son las dos vacunas, los dos tipos de vacuna más extendidas, las de adenovirus y las de ARN. ¿Qué han hecho las de adenovirus? Los de adenovirus han cogido otro virus que no tiene nada que ver con el coronavirus, que son los adenovirus. Lo tengo por aquí. Es un virus como más simpático, ¿no? Es menos agresivo. Los adenovirus son muy frecuentes en... Pues bueno, aquí tengo mi modelo del adenovirus. Los adenovirus son muy frecuentes en la época de los resfriados. En los resfriados o catarros que llamamos, no hay que confundirlo con la gripe. Los resfriados o catarros se producen por un conjunto que son unos 7-8 virus. Entre esos 7-8 virus hay, fijaros, coronavirus, distintos del SARS-CoV-2, por supuesto. Hay coronavirus y hay también adenovirus. Y otra enfermedad que está causada por el adenovirus y es muy frecuente y además es muy contagiosa son las conjuntivitis. Nos produce unas infecciones oculares, el adenovirus, que cuando tenemos esto, olvidaos, o sea, es que toda la oficina contagiada, toda la casa contagiada,
se contagia muchísimo, es súper contagioso. Entonces, sobre esta estructura de adenovirus, lo que han hecho los científicos es sacar el material genético y sustituir parte del material genético. Fijaros, aquí os lo he puesto en blanco y negro. En blanco es, digamos, la parte del vehículo, de esa estructura tan bonita, polimérica, y le han quitado la parte infecciosa, que es la parte negra. ¿Vale? Se la quitan y aquí han empalmado el código del coronavirus. Empalma el código del coronavirus para la proteína roja, la proteína S, la proteína espiga, la de entrada, porque es la que ha sido el objeto de estas vacunas. Todo este nuevo DNA lo han empaquetado en el coronavirus y cuando nos inyectan una vacuna de AstraZeneca, de Janssen, Sputnik, lo que nos están inyectando es un virus que ya no se va a poder reproducir, no se debe reproducir en nuestro interior y que va a dar la información a nuestras células de ese coronavirus. Insisto, el modelo de estas vacunas AstraZeneca ha cogido un adenovirus de chimpancé, Janssen un adenovirus humano y en mi criterio la más elegante de todas es la de Sputnik, la de Gamaleya, que ha cogido 2 adenovirus humanos, 2 distintos, y a los 2 les mete el mismo estructura roja para coronavirus. El mecanismo, una vez que este virus entra en nuestra célula sintetiza la proteína del coronavirus, pero cuidado, igual que con una vacuna inactivada se producían inmunidad frente a todos los colores, os recuerdo que nuestro coronavirus tiene 4 colores, pues ahora con estas vacunas solo hay un color. Solo se nos está inyectando una porción del bicho, que es la parte de la proteína roja de la proteína espiga, y por lo tanto solo tenemos inmunidad frente a esa proteína. Esa es una gran diferencia entre las inactivadas y estas. Por último, la vacuna que ha sido más revolucionaria, porque los adenovirus se llevan utilizando décadas en humanos ya, en terapia génica, para sustituir genes defectuosos en enfermedades genéticas. Y han sufrido un avance en su uso bastante importante. Y en cuanto a vacunas, se usaron en el SARS-1, la vacuna que se usó en Corea para el SARS-1 ya estaba basada en adenovirus, y una de las vacunas que se ha usado para el ébola está basada en adenovirus. Lo que pasa es que no han sido ninguna de las 2 vacunas de un uso internacional, mundial. Nosotros ni la hemos tenido en España ni para el ébola ni para el SARS-1. Y supongo que en Iberoamérica ha pasado buena parte de lo mismo. No son vacunas que se hubieran conocido demasiado. Pero el adenovirus es una tecnología que ya estaba en nuestra vida, aunque no hubiéramos escuchado demasiado de ella. La que ha sido completamente nueva es la tecnología del RNA, que es ese trocito rojo que hemos quitado del virus, con la información genética de la proteína roja. Con esto vacunamos. A esta ha habido que hacerle multitud de modificaciones, porque es una estructura muy inestable. Esto, la madre de toda esta tecnología es la doctora Carico, que lamentablemente nos ha llevado el premio Nobel, pero yo espero que el año que viene, a más tardar, se lo lleva 40 años trabajando en RNA y bueno, pues ha sido la que en BioNTech ha desarrollado este tipo de tecnología. Entonces, hay que modificarlo, porque el sistema inmunitario se lo cepilla en segundos, porque es muy inestable y muere en segundos. O sea, la molécula se degrada en segundos. Entonces hay que inyectar mucha cantidad y hay que protegerlo. Entonces, para protegerlo se les ha metido en unas pompas, unas nanopartículas, que podemos pensar como pompas de grasa. Estas nanopartículas de grasa lo que hacen es que le dan mucha estabilidad a la estructura. Y en cualquier caso hay que meter mucha cantidad. Esto es lo que explica que estas vacunas haya que de momento tenerlas a una temperatura tan baja para que sean estables. Por eso inicialmente Pfizer se conservaba a menos 75, menos 80 grados, Moderna a menos 20. Y Moderna permitía menos temperatura porque había puesto el triple de molécula en su interior. Aún así, se degradan y han mejorado ya las temperaturas y seguro que las irán mejorando con el paso del tiempo. Ambas farmacéuticas, porque todo esto se ha hecho, como bien sabéis, en un tiempo récord de 10 meses desde que se tuvo
la secuencia del virus en febrero del 2020 hasta que se dispusieron de las primeras dosis de vacuna en diciembre de 2020, pasaron apenas 10 meses, entonces este tiempo ha sido fascinante, el hito de tener esta molécula preparada y lista. Y esta molécula, una vez que nos la inyectan, lo que pasa es que se fusiona, la estructura de su superficie es grasa y se fusiona con la membrana de nuestras células, que es grasa. Aquí ya no hay un reconocimiento de receptor como veíamos antes del virus, no, se fusiona y entra en nuestra célula sin problema. Y ya dentro de nuestra célula pone en marcha toda la maquinaria para que se produzcan los anticuerpos rojos, de nuevo porque solo nos están introduciendo el material para la proteína roja. Así que RNA, esta ha sido nueva, es la primera vez, pero os diré que en la cartera de negocio de estas compañías, sobre todo de Moderna, hay una cantidad de vacunas, hay una cantidad de usos de este tipo de tecnología para, por ejemplo, tratamiento de tumores, para, por ejemplo, tratamiento de enfermedades autoinmunes, para, por ejemplo, tratamiento de alergias, para tratamiento de terapia génica, de corregir defectos genéticos. O sea, la cartera, las posibilidades de esto, o sea, la COVID aquí ha venido a ayudar a la ciencia, porque ese desarrollo tan espectacular de 10 meses va a permitir que esto vehiculice tratamientos de muchas otras enfermedades, no solo infecciosas, sino tumorales, como os decía, autoinmunes y alérgicas. Al menos esas tres patas. Muy bien, genial explicación como siempre, Alfredo. Vamos a pasar a Kathleen porque creo que ya tenemos las primeras preguntas de las personas que nos acompañan en este encuentro. Exacto, gracias Alfredo, gracias Graciela. Si tenemos comentarios, geniales explicación, muchísimas gracias por esto. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas tanto aquí en Zoom, en el chat o levantando la mano o en Facebook y en YouTube donde tenemos la transmisión simultánea. Entonces tenemos dos preguntas similares que tienen que ver con la vacunación a menores de edad. La primera es de Saraí Rivadeneira, que nos dice que en México vacunarán a menores de 12 a 17 años con comorbilidades únicamente y qué información tenemos acerca de la vacunación a menores de edad. Y Francesca nos dice que en El Salvador ya se están vacunando a niños y niñas de 6 años en adelante. Sin embargo, los pediatras han pedido al Ministerio de Salud esperar investigaciones al respecto. Entonces, dos preguntas ligadas en dos países. Sí, es un tema además muy, muy delicado, porque es un tema que además esto lo hemos abordado Graciela y yo en más de un encuentro y toca problemas de ética, si me apuras. La vacunación por debajo de 16 años, de modo general, está indicada por el beneficio de la comunidad, no por el beneficio individual. Ya sabéis que se indicó al principio, cuando se calculó la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo que había que tener para parar la transmisión, se calculó, esto se calcula teóricamente, muy fácil, que era un 70%. Pero luego se vio que con las vacunas, que ninguna es 100% efectiva, por un lado. Por otro lado, que no sabíamos cuánto de duradera iba a ser la inmunidad frente al virus, aunque parece todo que es larga y es robusta. Pero lo más importante, frente a la aparición de las nuevas variantes y que se perdía eficacia en algunas, como el Delta, que ha sido un poco la que nos ha puesto más contra las cuerdas, pues nada, se hicieron recálculos y podías llegar incluso al absurdo, ¿no? De que para tener inmunidad de grupo tenías que tener más del 100% de la población vacunada. O sea, si se corrigen todas las posibilidades, puede llegar a ese absurdo, ¿no? Y que es imposible, lógicamente, vacunar a más del 100%. Entonces, una vez que estamos ahí y que la inmunidad de rebaño parece difícil de conseguir, yo creo que el objetivo fundamental era tener un nivel de población vacunada alto. Y yo creo que un objetivo podía ser perfectamente el 75, el 80%. En España en concreto, porque aquí estáis diciendo que en México se vacuna por debajo de 12 a 17 solo a las comorbilidades. Aquí se vacuna de modo general de 12 en adelante. Porque la EMA, una vez que las empresas le presentan sus datos de seguridad y eficacia, pues autorizó. Y ya el Ministerio aconsejó aquí, en este caso, la vacunación generalizada. Insisto, esa vacunación es tiene más un beneficio social que individual.
O sea, lo que va a conseguir es que al haber más población vacunada disminuya la transmisión. Porque el riesgo real que pueden tener estos niños de infectarse y tener una COVID grave es bajísimo. Es bajísimo. Por edad, las posibilidades de que tengan una COVID sintomática grave que les lleve al hospital a ingresar es bajísimo. Claro, este parámetro va a depender muchísimo de la incidencia acumulada en ese momento. Si tenemos una incidencia acumulada altísima de 1000, como hemos tenido aquí en algún caso en España, se están contagiando a diario miles y miles de personas, pues algún niño cae. Seguro. Ahora si tenemos una incidencia acumulada como la actual, que estamos por debajo de 50 en nuestro país, pues las probabilidades reales de que un niño se infecte y llegue al hospital son anecdóticas. Eso por debajo de 12. Así que me parece que la decisión de México tiene sentido. Es decir, en esa franja de edad no vacuno a todos generales, sino que vacuno solo a aquellos niños con alguna comorbilidad. Por debajo de 12 se está aprobando. Se está probando tanto Pfizer como Moderna, y creo que Pfizer ha pedido ya a Europa la autorización para la vacunación de 6 a 11, o no sé qué franja es, creo que 6 a 11. Bueno, yo estoy seguro que en pocas semanas o días se autorizará, porque seguro que si lo han pedido es que han demostrado seguridad y han demostrado eficacia. Ahora, ¿es necesaria? Para mí esa pregunta es que en este momento no. En este momento esa vacunación por debajo de 11 años no es necesaria, salvo niños con otra patología asociada y que pueden tener problemas respiratorios asociados a obesidad, una fibrosis quística, problemas vasculares, pues que tengan comorbilidades en ese caso sí, pero de modo general los niños por debajo de 12 años no creo. Las vacunas están diseñadas, no estas, todas, para resolver problemas graves. O sea, la incidencia en la población de estas edades de una COVID severa o con letalidad son ínfimas. Y en cambio, a estas edades, al menos con algunas vacunas, las probabilidades de tener miocarditis, aunque son también muy bajas, son más evidentes que en adultos. Es decir, según baja la edad de la persona vacunada, la probabilidad de tener una miocarditis, además con la segunda dosis. Con lo cual ya hay algunos países que dicen, vale, pues vacuno niños, pero solo con una dosis. Entonces yo lo que estoy viendo es que como estamos en un sálvese quien pueda, que cada país, cada autoridad sanitaria hace lo que quiere con una misma regulación, porque no sé cómo funciona en Iberoamérica, pero en Europa tenemos una agencia reguladora para todos los países europeos, pero con unos mismos datos, luego cada país hace lo que quiere. O sea que la agencia reguladora es solamente una cosa consultiva, ¿no? Informativa. Contestando de nuevo, para que no quede duda, de 12 a 17 no es tan relevante, ya se está vacunando en muchos países, pero sobre todo para detener la transmisión. Pero de 12 para abajo, a los niños se ha demostrado que transmiten poquísima enfermedad. Que en los niños que hay enfermos, en el 75% de los casos se ha demostrado que la han contagiado de adultos. El 75% de los niños son contagios de adultos. Por lo tanto, los niños no son la principal vía de transmisión y por debajo de 10 años el beneficio que tienen es muy escaso. Yo creo que no está aconsejada la vacunación y todas esas dosis que están compradas, probablemente yo las dedicaría a países en vías de desarrollo que no las tienen. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta más, si el tiempo nos lo permite, antes de cerrar. Es una pregunta de Lourdes Ramírez, que nos dice con respecto a la vacuna Janssen, ¿en cuánto tiempo se requerirá una segunda dosis? Bueno, pues pocas preguntas, pero todas en la diana, ¿eh? Todas en la diana, pues son preguntas, además algunas las hacemos nosotros. Janssen apostó por una vacuna pandémica de rapidísima administración, es decir, una única dosis. Pero sabía la propia Janssen, y sabíamos todos desde el minuto cero, que si se hacía un boost, a estas personas iba a mejorar su inmunidad. Entonces, a la par que se estaba haciendo el ensayo clínico de fase 3 con una dosis, se estaba haciendo ya en España, se ha hecho hace ya bastantes meses, ha habido participación ciudadana de ensayo clínico en fase 3 con 2 dosis. Y ahora lo que nos dice la compañía, que todavía no se ha publicado científicamente porque estamos viviendo una pandemia en la que los CEOs de las compañías son los que a veces dan la información relevante frente a lo que debería ser. Pues a la compañía dice que claro, que poner segunda dosis a los 5 o 6 meses, que mejora muchísimo la eficacia, pasa a ser del 95%.
A ver, yo creo que a las personas que se han vacunado con Janssen hay que ponerle segunda dosis para que queden mejor cubiertas de modo general. De modo general va a funcionar mejor. Pero ¿qué pasa en países en los que incluso se puede estar planteando que esa dosis de refuerzo no sea de Janssen? Esa pregunta ya la lanzo yo, porque no sé cómo estáis viviendo esto en distintos países, pero yo que me conectan gente de todas las partes del mundo, estoy viendo cómo las personas están tomando decisiones sobre qué vacunas ponerse de modo autónomo, sin ningún seguimiento médico y además sin ninguna evidencia científica por detrás. Ahora mismo no tenemos ninguna evidencia de que una primera dosis de Janssen y una segunda dosis de RNA, sea Pfizer o sea Moderna, eso sea bueno, sea malo, sea regular. Probablemente sea bueno, pero no se ha probado, no se ha publicado, no se ha evidenciado. Entonces, las personas con Janssen, una segunda de Janssen, en el momento que esto esté en ficha técnica, yo sí que creo que habría que ponerles. Pero combinar, que es lo que me da, a ver, a mí personas de México, no sé si aquí habrá alguien de México, pero seguidores míos de México se han puesto en México Janssen y se han hecho turismo vacacional a Estados Unidos donde se han puesto Pfizer. Esto es así. Y en países como Argentina, Sputnik, que sabemos que es una vacuna con 2 dosis diferentes, tuvo desabastecimiento de la segunda dosis y entonces a las personas que se les había puesto la primera de Sputnik se les puso la segunda o bien de Moderna o bien de AstraZeneca, sin que yo sepa haber un estudio previo demostrando que esta combinación era eficaz o lo igual de eficaz que la que estaba en las fichas técnicas de los productos. Entonces, estoy viendo con un cierto temor estas decisiones, por un lado socioeconómicas, por otro lado políticas y por otro lado autónomas, sin evidencia que bueno, espero que no nos den ningún susto. Muchas gracias, Alfredo. Si nos permites, hay 2 preguntas más y ambas van orientadas al tema de una tercera dosis. Entonces tenemos a María Colque que nos dice, en Bolivia hoy inicia la tercera vacuna de Sinopharm en personas mayores de 60 años y los que tienen enfermedades de base, ¿qué opinión se merece? Y José Ramírez también nos dice que se habla de una vacunación de la tercera dosis. ¿Esto es positivo o no? Vamos a ver, para el sistema inmunitario, yo que tengo 2 dosis y me preguntaba Graciela, si te infectas, pues es como si me pusieran una tercera, ¿vale? Si yo ahora me pongo una tercera dosis, perfecto, va a subir más. Si dentro de 6 meses me pongo una cuarta, va a subir más. Los anticuerpos, ¿es esto útil para, o sea, que va a subir mi sistema inmunitario frente al virus? Seguro. ¿Es esto realmente útil o es realmente necesario para mantener una inmunidad suficiente para defenderme? Pues solo será necesario en las personas en las que tengan una inmunidad debilitada. Y se puede tener una inmunidad debilitada por varios motivos. Se puede tener de modo natural o por tratamientos. De modo natural, que por ahí va una de las preguntas. Personas muy mayores pueden haber tenido una respuesta inmune insuficiente o pueden haberla tenido pero haberla gastado ya en los meses que han pasado desde que se vacunaron. Pero no, esto no va a los 60 años, no, esto pasa de 75 para arriba. Esto pasa de 75 para arriba, no pasa a los 60. Entonces hay personas vulnerables por edad que sí que yo creo que hay que ponerles una protección extra. Hay otras personas que de modo natural también son inmunodeprimidas porque nacieron así, tienen un defecto genético, los niños burbuja. Pues estas personas con estas inmunodeficiencias también probablemente necesiten dosis extra. Hay personas que tienen una inmunodepresión porque tuvieron el VIH y han pasado a tener SIDA, un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, estas personas tampoco habrán respondido bien a las vacunas o han podido perder la inmunidad también, necesitan un refuerzo. Y luego están las personas con inmunosupresión por tratamientos. Y aquí están, y eso sí que está estudiado. Los trasplantados, por ejemplo, a ti no te interesan que rechacen el trasplante, entonces les inmunosuprimes. Personas con tumores, les haces unas terapias radicales para cargarte el tumor, pero también te cargas su sistema inmunitario de camino. O personas con patologías autoinmunitarias severas, les inmunosuprimes. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, un lupus, los inmunosuprimes porque su sistema inmunitario está equivocado y está dañando a su organismo. Entonces, a los inmunosuprimes, pues todos estos inmunosuprimidos por fármacos, recuerdo, trasplantados, tumores y autoinmunes, son los 3 grandes grupos, probablemente necesiten un refuerzo.
Salvando esto, población general, no hay ninguna evidencia de que necesiten refuerzo, incluso aunque disminuyera su concentración de anticuerpos en sangre. Porque hay otras piezas de la inmunidad que no se están mirando de modo rutinario y que podemos tener memoria larga. Para poneros un ejemplo, el SARS-1, que es de la misma familia, se produjo en el año 2003, si yo no me equivoco, ¿verdad, Graciela? 2003. Bueno, pues estamos 18 años después, hay personas con inmunidad celular en su sangre. Entonces, es una inmunidad robusta y duradera. Entonces, aunque desaparezcan los anticuerpos, si yo me reinfectara, en 2 días me he puesto anticuerpos a tope. Así que tercera dosis solo, en este momento, solo en grupos vulnerables, tanto por fármacos como por modos naturales. Y todo el resto de terceras dosis que se están comprando, por favor, a países en vías de desarrollo. Muy bien, Alfredo, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar ya. Lo único que te voy a hacer es una pequeñita pregunta para redondear esta, porque me parece muy importante destacar lo que acabas de comentar. Mundialmente queremos controlar la pandemia. ¿Qué papel tiene el que tengamos una distribución global de vacunas y no estemos ahora fijándonos en tercera dosis? No, vacunas para todos los países, para vacunar a la población general. Y con esto, con esta valoración tuya, cerraríamos. A mí me da vergüenza, Graciela. Me da vergüenza que estemos con países poniéndose ya la tercera dosis de modo indiscriminado y ofreciéndola en supermercados y que tengamos países con tasas de vacunación por debajo de un 4% y que te vas a situaciones como las de Afganistán tan terribles que están viviendo, que se ha paralizado completamente la vacunación y la última vez que lo vi estaba en una tasa que no llegaba ni al 1%. O sea, si pretendemos acabar con una pandemia, y esto es a escala planetaria, hay que tener una estrategia planetaria. Entonces ha sido un fracaso COVAX porque se proponían un 20% a final de año. Yo creo que ni de lejos vamos a estar en un 20% en todos los países a final del año. Pero yo aquí creo que habría que llamar a la conciencia de nuestros ciudadanos, de los que nos estamos repartiendo el 80% de las vacunas de todo el mundo, y o bien renunciar a esas terceras dosis o bien donar para que llegaran a otros puntos del planeta. A mí me parece vergonzoso que esté fallando de esta manera la estrategia. Pues muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos siempre tanto y de una forma tan clara, y gracias a ti nos han quedado muchos conceptos que son fundamentales, más que claros, y nada, yo espero que en el futuro, en unos meses, podamos volver a tener una clase contigo, y gracias por todo. Y Kathleen, te devuelvo a ti la palabra. Muchísimas gracias nuevamente. Entonces sí, ya llegó el momento de despedir esta primera charla. Gracias Alfredo, gracias Graciela por acompañarnos y por esta charla tan interesante. Les recuerdo que la sesión queda grabada, la podrán encontrar en las redes del Health Journalism Network, que ahorita compartirán en los chats. Les recuerdo que pueden ser miembros del Health Journalism Network también, registrándose para tener acceso a este tipo de charlas, a oportunidades de financiamiento y otros recursos más en inglés y en español. Y ya que sentamos estas bases tan importantes en la conversación de hoy, no se pierdan tampoco la siguiente charla, que es el 27 de octubre a la misma hora. Ya seguiremos hablando de vacunas, pero también sobre variantes y el reto de una salud global. Entonces les invitamos nuevamente a venir preparados con preguntas en esta sesión, y de verdad creo que podemos agradecer a todos nuestros participantes por justo estas preguntas tan atinadas el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Buen día a todos. Chao. Chao.